Amigos televidentes, continuamos con un Cerrando la Noche y como es costumbre, ya a partir de esta hora vamos a conversar con los invitados e invitadas que diariamente desfilan por este espacio. Hay un refrán popular, una máxima que dice que los pueblos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla, y para ello vamos a conversar con Jonathan de Olio, antropólogo, investigador y docente, para que nos ayuden a entender un poquito la idiosincrasia dominicana, cómo nuestro país, lamentablemente, sucede en otras latitudes del mundo, cometen errores en el pasado que lamentablemente vuelven y se repiten y son fenómenos a estudiar. Pero vamos a conversar con Jonathan para que nos dé una idea de sobre estos temas. Jonathan, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Giovanni Junior, a todo ese público de Cerrando la Noche, que yo también soy fan. Gracias. Ya en mi casa a esa hora siempre lo veo, y a todo el público de ustedes. Estamos aquí a sus órdenes para compartir algunos saberes, como yo siempre manifiesto. Es importante, pero de entrada, Giovanni, me gustaría un poco que Jonathan nos dé una pincelada, porque posiblemente hay profesiones que parecería que están en desuso en República en extinción. Dominicana, ya está en extinción, y ver un antropólogo joven, sí mismo, que además no estudió antropología en República Dominicana. Aquí la UAS da la carrera de antropología, pero tuvo la posibilidad de estudiar fuera y la aprovechó. Y nos gustaría que nos diga, ¿qué es la antropología? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteas. En el país todavía yo encuentro hasta profesionales y gente que tú le dices antropólogo, antropología, entonces, ¿y qué es eso? ¿Es una carrera? Bueno, la antropología es una de las ciencias más importantes que existen. La antropología se encarga del estudio de los fenómenos sociales, de los seres humanos, de la cultura, del desarrollo de las personas, de los cambios, de la cultura, de la evolución, de todos los procesos. ¿Por qué la gente come una cosa? ¿Por qué la gente se comporta de esta manera? ¿Por qué la gente cree en esto? ¿Cómo creía antes? ¿Cómo ha cambiado? Todo lo que está vinculado al ser humano se estudia desde la antropología. ¿Y qué diferencia hay entre la antropología y la sociología? Generalmente al antropólogo también le dicen sociólogo, y bueno, hay una vinculación, pero son carreras diferentes. Por ejemplo, la antropología, tenemos antropología cultural, antropología social, la antropología lingüística, la antropología arqueológica, y dentro de la sociología se trabajan también temáticas más vinculadas. Cada una tiene miradas diferentes. La parte de la sociología trabaja más los fenómenos sociales como más técnicos. Tú encuentras un sociólogo que te trabaja un estudio de una intervención, por ejemplo, de un espacio, con las diferentes variables, miradas, componentes e instrumentos, y entonces el antropólogo te puede hacer el mismo estudio, pero tiene una mirada, si es a la cultura, si es a la parte, hasta la gastronomía o la alimentación. Al ser humano. Al ser humano en sentido general y todo lo que tiene que ver con el mismo. A veces, por ejemplo, al antropólogo que se va muchas veces por la parte de la antropología cultural y los estudios de qué hace la gente aquí en el país, que somos un país con un sincretismo muy fuerte porque venimos de un proceso de tres miradas, como yo le llamo, la indígena, la española y la africana. Entonces nosotros somos únicos. Ustedes hablaban de Hipólito. Hipólito es un fenómeno social de lo que somos. Y como él hay otros. Y es una expresión de nuestra sociedad. Como político, que yo no sé si se ha estudiado como fenómeno político desde el punto de vista sociológico y antropológico, el fenómeno de Hipólito, que se podría sacar mucho, pero como él encontramos en otros países también,
ese tipo de políticos. Y así también encontramos, si nos vamos a otros pueblos, otras personas con esa característica, porque el dominicano es muy así, el dominicano es diferente, el dominicano donde llega se da a notar, porque es que nosotros estamos vinculados a 3 cosas, entonces somos únicos. Hablaste, bueno, de la propia cultura nuestra, la principal, sí, que es la taína, la indígena, la influencia española, y la influencia africana. Afro. ¿Cómo ha asimilado en el proceso histórico la sociedad dominicana esa triada? Excelente pregunta, así es, o sea, somos un resumen de todo eso, un resultado. Y aquí yo quiero, por ejemplo, plantear, hay gente que se van por un lado más que por otro. Hay mucho españolista, hay mucho indigenista, hay mucho africanista. Y si sacamos una de esas, entonces no existe la dominicanidad. Por eso es que somos sincréticos. Entonces, ese proceso está muy vinculado a todos los fenómenos que nosotros hemos pasado en el país. Aunque existe mucha gente que se entiende que es o que no es. Para tú tener un componente de la cultura africana, tú no tienes que ser negro. O para tú tener un elemento de la cultura blanca, tú no tienes que ser español. O indígena, como también se dice, los taínos fueron todos reducidos y no queda nada, que no queda nada. Y cuando tú dices vamos para Nagua, o paso por el río Sama, o como yuca, o como maíz, o bailamos. Ese tema del baile viene desde el Areíto, entonces dicen, está todo extinguido, no queda nada. No. Y no hay una zona del sur que todavía persisten algunos rasgos muy importantes. Claro que sí, y no solo en el sur, en todo el país. Aquí hace unos días se publicó una obra que se llama Anamuya, de una antropóloga muy querida dominicana, y trabaja el tema de la antropología física, que ese es otro componente bellísimo donde se trabaja con todo el tema arqueológico, la tierra, los vestigios y eso, y descubre todos los elementos prehispánicos que tiene una piedra que hay por allá, por la zona del este, en Anamuya, que eso se llama así, entonces por allá por Higüey, entonces hay vestigios, un centro de ceremonia. Cuando usted va a San Cristóbal, a la cueva del Pomier, que tú te vas a esas cuevas, los 3 ojos, la cueva de la maravilla, y si nos vamos a San Juan, las caritas allá en el sur, el centro ceremonial taíno, que la gente dice el corral de los indios, se llama centro ceremonial taíno. Que no ha habido políticas públicas, porque hay que decirlo, que reivindiquen todo eso, que lo den a conocer, que lo pongan en valor, que lo documenten, que lo enseñen a las nuevas generaciones de la importancia, porque a toda esa zona viene gente de toda parte del mundo a investigar qué ocurrió ahí, cómo ha cambiado, cómo fue, que yo conozco porque vivo frecuentemente con amigos de otros países que vienen aquí haciendo trabajo de investigación como contraparte y dicen, llévame a San Juan, a la Agüita del Liborio, llévame a tal sitio, y hay gente que cuando tú dices Liborio aquí no saben qué es. Sin embargo, parecería ser que ha habido una intencionalidad política de que por lo menos 2 de esos componentes de esa triada que tú mencionabas estén fuera de los análisis. Tú hablas y señalas algunos lugares históricos vinculados a la cultura autóctona taína, pero son más los actos de festejo a la figura del invasor o del descubridor, como llaman mucho, que lo que se les rinde a nuestros aborígenes originarios. Totalmente de acuerdo. Este es un país todavía que tiene un colonialismo rampante. Nos asumimos europeos, nos asumimos eurocentristas. Aquí el culto lo lleva el blanco. Aquí todavía tenemos el principal parque que está en la zona colonial dedicado a Colón. Y Colón, entonces, debajo de él está Nacaona, él haciendo el proceso cuando fue asesinada.
Eso lo tenemos ahí. Entonces cuando vienen los turistas le dicen, este es el Parque Colón, pero no le dicen, en este parque fue donde se dieron los asesinatos más fuertes de negros y de taínos, que le llamaban La Picota, a esa zona del parque. Y no le dicen lo que pasó con Anacaona. Entonces ha habido una intención todo el tiempo, desde los diferentes sectores, de ocultar y de no visibilizar esa historia, esa identidad, como tú bien planteas, no solo la negra. Por eso aquí yo te digo que hay gente que tú escuchas, intelectuales, académicos, aquí no queda nada taíno, aquí se exterminó todo. Y eso no es cierto, porque nosotros todos los días en nuestro plato tenemos elementos de esa gastronomía y tenemos términos y tenemos nombre y tenemos propiamente una identidad, pero sí ha habido desde siempre, y tú quieres una época más fuerte donde aquí se quiso blanquear la dominicanidad, que en la era de Trujillo. O sea, fue muy fuerte lo que ocurrió ahí. Lo que pasa es que todavía tenemos gente que escribe y no dice lo que tiene que decir. En esa época fue que inventamos un color, ¿verdad? El color indio. En esa época se inventó que a la cédula de identidad se le ponía indio, pero era para no poner negro. Pero el indio no existe por eso como digo que color. Y más cosas, o sea, el tema del pelo crespo. El dominicano que es negro y no se asume negro dice, ay, yo soy canela, o yo soy lavadito, o yo soy blanquito. Entonces, eso es parte de todo ese proceso. Si tú te pones a buscar los libros de texto, la historiografía en sentido general, es mucho que aquí se le debe a esa historia negra y a esa historia taína por reivindicar. Sin embargo, en otros países no ocurre así. Se ha estado desaprendiendo todo eso, un término que a la gente ahora hay un sector que no le gusta cuando tú hablas de desaprender, de volver a eso. Y hay otros países, yo no soy tan radical, que incluso si un parque tenía un nombre que entiende que hay que reivindicar, ¿por qué no se le cambia el nombre de Parque Colón y se le pone a la Anacaona para reivindicar? ¿Por qué a Nicolás de Obando, una de las calles principales, no se le pone otro nombre? Eso yo lo planteo y otro, pero hay gente que dice, este está loco. Jonathan, hay un tema que siempre me ha preocupado y es la transculturización. La verdad que es un tema bien complicado, bien difícil, y sin embargo veo y me he encontrado con mexicanos que son muy autóctonos, muy nacionalistas, con peruanos, con colombianos, y con mismos venezolanos. Sí. Sin embargo, nosotros solemos perder rápido esa nacionalidad, ese patriotismo, como que somos fáciles de convencer, de manejar, de doblegar. Giovanni, yo no sé si el término correcto, y me va a corregir, es nacionalismo o muy aferrado a su cultura y su tradicionalismo. Creo que son cosas diferentes. Sí. Sí, pero ahí entra la transculturación, que también es parte de lo que nosotros estudiamos, y el proceso de la transculturación es normal, sí, porque la cultura se va transformando. Sí, pero me gustaría saber lo siguiente. Perfecto, estamos de acuerdo que los cambios van a llegar y las sociedades tienen que cambiar, pero sin embargo yo siento que la República Dominicana es más susceptible de cambio que otras naciones. Sí. Fruto de lo mismo que estamos hablando, porque aquí no se ha trabajado. Aquí no hay una identidad que nos caracterice de tú amar eso, de tú decir esto es propio, esto es mío, esto cuando yo voy, ok, el merengue, el sancocho, pero hay más, antes de eso hay más. De tú decir como dominicano, si tú vas a Europa y te dicen, ¿cuál es la música autóctona? Los palos, que estaban antes del merengue y la bachata, pero la gente dice los palos, no, eso es de Haití, oye todo, eso es de Haití, eso es de negro, eso es del diablo. Todavía que hay gente que dice eso. Entonces, y ven acá, pero ustedes celebran allá a San Miguel, no me hable de eso. Y la historia que tiene esa celebración vinculada con la negritud. Lo blanco a San Miguel, lo negro a Belié y la religiosidad popular. ¿Los taínos no tenían expresiones musicales? Claro que sí. Bueno, y el areíto. Te pregunto, me mencionas claro. En el rango, claro. que antes que el merengue siguió los atabales, claro. pero antes que los atabales teníamos ¿Y por qué los dominicanos bailamos tan bueno y tenemos un ritmo único y un movimiento de cadera? Por ese areíto que se bailaba
y que luego llegan los que negros. Tenemos cadencia y luego llegan los negros y se sincretiza todo eso. Y tú quieres una gente que bailen más y que muevan esa cadera que los negros, ese toque de ese tambor. Yo estaba en Cuba en un evento que era el 42 Festival del Caribe en Santiago de Cuba durante 10 días. Fui invitado por la Casa del Caribe, que es un centro de investigación y pensamiento vinculado a la reivindicación de la cultura caribeña en sentido general, y la Universidad de Oriente, una de las principales universidades de Cuba. Y lo que se vivió ahí fue extraordinario. Cómo Cuba, independientemente de todo, trabaja en su población su identidad. No necesariamente tiene que creer o no, pero cuando dice la religión yoruba, la Yemayá, te dicen quién es la Virgen del Cobre. Señores, en Cuba existe un monumento dedicado a los cimarrones, y aquí no, donde aquí fue que hubo el primer levantamiento de negro. La cimarronada de Lemba. No de Lemba. Bueno. En el 1521, algunos dicen 22 por el tema del cambio de fecha y las investigaciones que se hacen y los paleógrafos entonces intercambian fecha para la traducción, pero fue aquí el primer levantamiento de lo que le llaman el Nuevo Mundo, que el mundo siempre fue el mismo. Fue aquí. ¿Qué hay aquí dedicado a la reivindicación de eso? Díganme uno de ustedes, ¿qué tenemos en el país? Un monumento, un centro de estudio que reivindique eso. Me podría decir, bueno, tenemos en el Museo del Hombre, cuando se construyó, se crearon 3 figuras que identifican las 3 culturas, y ahí está Lemba, que la intención no era poner a Lemba sin la cadena, era ponerlo encadenado, pero eso es otra historia y otro programa. Bueno, pero vamos a aprovechar, cuando estábamos en una pausa, hablábamos un poco de todo el fenómeno de la religiosidad popular, hablábamos un poco de las cofradías, y de hecho aquí hay una cofradía muy famosa, la cofradía del Espíritu Santo de los Congos de Villamella. Así es. ¿Cómo podemos entender todo esto? Y nos gustaría que nos dé pincelada sobre estas manifestaciones religiosas, de religiosidad popular y cultural. Así es, precisamente esos son uno de los temas que yo trabajo, y fue uno de los temas que yo abordé en el evento de Cuba, el tema de las cofradías. Bueno, para que la gente entienda, la religiosidad popular se da fruto de ese sincretismo que nosotros tenemos, porque los españoles celebraban la misa, celebraban los santos, el día de San Miguel Arcángel, 29 de septiembre, le hacían una misa a San Miguel, pero existía un documento que era como la Constitución de los negros, el Código Negro Carolino, donde decía que los negros no podían participar en nada. Ahí decía a qué hora tenían que salir, cuándo comían, cuántas veces comían, qué hacían, qué no hacían. Entonces esos negros, cuando los blancos celebraban en la iglesia San Miguel, aquí en la zona colonial, en el barrio San Miguel, a San Miguel, ellos entonces en la noche, cuando podían celebrar en Condío, buscaban un tambor que lo construían de lo que sea, porque cuando emigramos no necesariamente llevamos una maleta, pero llevamos la mente y ahí lo creamos. Entonces ellos celebraban a una identidad, una deidad que era Belié. Y por eso vemos que eso es la religiosidad popular. El sacerdote está celebrando la misa dentro de la iglesia y el pueblo afuera bailando palo, bebiendo romo, fumando túbano, comiendo, matan un chivo, matan un cerdo, se ponen el color del santo, celebran al mismo santo pero con diferentes nombres y de diferentes perspectivas. Y tú te encuentras en proceso de investigación que yo he hecho en pueblos que el sacerdote te dice, pero si le digo a la gente que no haga eso, se me queda vacía la iglesia, porque es que ellos practican allá y practican aquí. Esa es la religiosidad popular, que tú estés en un barrio y dices, mira, están tocando palos a San Santiago, pero antes de los palos hacen una misa, y después los palos y hasta entran en trance, y prenden vela y comen. Esa es la religiosidad popular,
Le llaman religiosidad popular dominicana o vudú dominicano o 21 división. Jonathan, con tu permiso, el tiempo de ir a una pausa. Está interesante conversar contigo sobre estos temas antropológicos, históricos de la identidad dominicana y sobre todo esa información que nos da que en República Dominicana fue que se realizó o se hizo la primera sublevación de negros en el mundo. La verdad que es un hecho importante. Señores, conversamos con Jonathan de Olio, antropólogo, investigador y docente. Vamos a la pausa y seguimos con esta interesante entrevista.